El documentario No Más Bebés habla de la esterilización de muchas chicanas o latinas en el condado de Los Ángeles. Muchas de esas mujeres no supieron que los doctores las esterilizaron, pero no nomás eran hispanas que fueron esterilizados, también fueron los pobres, incluyendo a los blancos, los negros y también a los hispanos y mexicanos. Pero habla de las historias de muchas señoras que fueron esterilizados. Y vimos que el doctor Bernard Rosenfeld fue el doctor que vio el problema y vio lo que estaban haciendo esos doctores. Y él fue el que dio a luz la información y todo los problemas. Entonces, este doctor fue a una a unos grupos de abogados que ayudan a los ciudadanos y habló con Antonia Hernández. Y Antonia Hernández se encargó de este caso y hizo la lucha de tratar de condenar a los doctores que hicieron todo esto. Y también la abogada Antonia Hernández fue muy nueva, creo que tenía 27 años y apenas acababa de acabar la escuela de la ley hace como un año. Y um, entonces estaban peleando por estas hispanas, estas mexicanas específicamente, y empezaron con muchos víctimas, pero al último solo escogieron a 10 mujeres que no usaban dinero del gobierno, entonces no estaban con estampillas, tenían su propia seguridad. Entonces, para que sepan que había muchos afectados, no nomás los pobres, y para que vean lo daño que han hecho. Y entonces, el doctor Gilligan fue el encargado de los doctores que estaban haciendo las cesáreas, porque eran los residentes que estaban haciendo las cesáreas, las cesáreas. Y en el principio era alguien contra Gilligan. Entonces era Gilligan quien estaban tratando de también demandar, pero durante la durante el caso, um, quitaron a el doctor Gilligan y alguien más porque no eran ellos que estaban haciendo las esterilizaciones. Entonces, nomás estaban demandando a los 10 doctores que hicieron las 10 cesáreas a las 10 mujeres que estaban tratando de demandar. Um, entonces hubo muchas mujeres afectadas y una la historia de la primera mamá que hablaron era una mujer ya grande y quería, como todas las mujeres, más hijos y tuvo mucha tristeza que ya no puede tener hijos. Y hubo varias mujeres así con la misma historia y lo más triste era que muchas de esas mujeres eran bien jóvenes. Bien jóvenes. Una de 23 años que también era muy importante durante esa historia, durante este documentario. También um, había como dos, creo, de 23 años, pero otra quería el esposo dos o tres hijos, aunque sea una niña, pero creo durante el segundo hijo, la historia fue que um, según tenía complicaciones y el doctor le puso más miedo que si quiere que salvara al niño o a la mamá. Y obviamente la mamá dijo que al niño. Pero pienso que lo que querían decir es que no necesariamente estaba muy en peligro, pero nomás quería tener el miedo ahí para que firmara los papeles de esterilización. Pero ella, cuando le preguntó la enfermera y el doctor que si podía firmar, dijo que no quería firmar porque no estaba su esposo ahí. Entonces
le dijo el doctor a la mamá que entonces no puedo hacer la operación y entonces te vas a morir si no firmas. Y según la enfermera escribió con su mano la firma, nomás un rayón. Entonces ni ahí supo que hicieron la esterilización los doctores. Hasta años después la señora, quien quería tener 3 hijos, supo que fue esterilizada a los 23 años. Y otros casos también fueron señoras que nunca le dijeron a otros familiares porque era un tabú de ser esterilizado y no tener hijos, porque también muchos piensan que son mujeres de las calles. Ahí vimos en el video que muchos esposos hasta abusaban de las mujeres porque pensaban que lo hicieron en propósito o que con con la esterilización ya podía ser infieles y no podían saber porque ya no pueden tener hijos. Entonces, no nomás causó problemas en las mujeres de que o ya no puedo tener hijos o ah, quiero tener más hijos, pero también era de que porque los hispanos tienen, es más, vemos que los hispanos sí tienen más hijos que otro tipo de gente como los blancos americanos. Entonces, es una costumbre tener muchos bebés y ese fue una de las razones de por qué perdieron el caso. Era muy, muy sorprendente que perdieron el caso, pero según perdieron el caso porque defendieron a los doctores porque no sabían las costumbres de las personas y también porque no hablaban español. Entonces perdieron el caso, pero del caso salió muchas buenas cosas como ya tenían formularios en español y en español que, que también no es tan difícil de leer porque muchos hispanos también no tienen mucha escuela. Y también salió de que um, tenía que tener intérpretes los hospitales presentes o um, counselors, sorry, um, que también hablaban español para estas mujeres. También las mujeres de este movimiento, o perdón, de este caso, trataron de pedir ayuda con el movimiento chicano, pero el movimiento chicano vimos que era más masculino y más encargados de hombres. Y ellos le importaban más los latinos en general, más de que proteger a más gente vulnerables como las mujeres que estaban tratando de ganar el caso. Y luego también ellos trataron de pedir ayuda o pedir más atención a los problemas que estaban causando el hospital a las mujeres feministas, especialmente obviamente las mujeres feministas blancas, porque estaban más involucrados ellas en el movimiento. Y también ellos estaban tratando de pelear estaban tratando de pelear para abortos, para que ellos se para que ellos se esterilizan. Sorry. Ah, entonces, algo que ellos querían hacer, la abogada Hernández, Antonio Hernández, era de que esperar 3 días. Entonces, cuando el doctor pregunta si quiere hacer la esterilización, que tomen 3 días para para el aprobo, el consentimiento. Entonces, por esa razón, las feministas también no querían ayudarles porque no querían más más reglas contra ellas de que les quiten según sus derechos. Ok, entonces perdieron el caso, como dije, pero mucho salió de eso, mucho bueno. Y es todo, yo creo. Ok, muchas gracias.